no es problema. Exacto. Pero que hay que corregir, hermano. Sí, dice, el ecumenismo y el sincretismo religioso constituye una violación de las reglas divinas de santidad a que está llamada la iglesia. El versículo 17 orienta a los creyentes a salir en medio de los paganos. Debemos entender que el sentido aquí es separación espiritual. No es necesario trabajar y obrar entre los profanos, pero sí sin ser parte de sus prácticas inmorales, ni participe de su lenguaje corrompido. La Biblia enseña que las amistades del mundo es enemistad contra Dios. Aleluya. La última parte del versículo 17 añade el mandamiento de no tocar lo inmundo. Recordamos que bajo los requerimientos de la ley había mandamientos muy estrictos respecto a todo lo que era inmundo. Ahora en la gracia de Cristo, los creyentes somos real sacerdocio, nación santa. Así que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Corintios 10:21. Y la Escritura nos alienta a creer la recompensa que Dios dará a quienes lo obedezcan. Ser acepto por Dios debe ser nuestra meta suprema, pues Él mismo nos ha llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, la iglesia no puede tener comunión con los paganos, pero sí debemos orar por ellos y evangelizarlos. Amén. Para que conozcan al Señor. Exacto. Que muchas veces hay cosas que usted sabe que hay que corregirlas si hay confianza entre las personas. Una cosa es que nosotros aprovechar exacto, la oportunidad que Dios le da. Sí. Dice el desacuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Una cosa que nosotros fuimos también igual que él y Dios nos sacó a la luz. Exacto, por eso que dice aquí. Y hay que ver eso. No es tirar para allá y para allá. Tú eras uno de ellos. Y Dios tuvo misericordia y te rescató de esa mala de vivir. Pero ya queremos con el fusil, ya fusilarlo y llevar el cocote. Exacto. Vamos. Así no es domingo. Las cosas de Dios son al tiempo, pero la palabra dice que la fe viene por el oír. Sí, Uno le señor. dice, vengan a la iglesia. Y aquí nadie obliga a nadie. Las cosas de Dios son amor y voluntad. Sí, señor. Y usted siente el deseo y sabe que hay un Dios que sana, salva y liberta y que está en problemas. Usted se siente que la situación no está como usted quiere. Usted acérquese a Dios, porque hay alternativas. Lo que pasa es que el hombre quiere mirar para todos los lados, menos para arriba. Entonces quiere buscar lo más cómodo. Pero no sabiendo que el que está nosotros estamos en las manos del Señor. Y dice que para Él no hay nada imposible si lo buscamos de corazón. Entonces dice, la iglesia no puede tener comunión con los paganos. Pero sí debemos orar por ellos y evangelizarlos para que conozcan del Señor. Señor. ¿Tú te vienes a recibir a la iglesia? Paz. Lo primero. Bendición. Bendición. Aleluya. Vida eterna. Gloria al Señor, amén, aleluya. Fuera de allá de ese infierno que hay ahí. ¿Te das cuenta? Y esas son las cosas que Dios nos ofrece, hermano. Todo lo que Él nos ofrece es bueno. Pero que dice que los designios del hombre son hacia el mal. Dice, el desacuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, oiga. No hay, ese ya 16, 18. No hay acuerdo entre Dios vivo y los dioses muertos. Acuérdense que los ídolos no tienen vida.
Dice, la posición de Pablo es que quien puede practicar el pecado sin remordimiento es incrédulo. Yo estoy segura que los que estamos aquí ya no practicamos el pecado, pero hace que usted cometa a veces una falta, que le falte a Dios, o un de repente que, ay Dios mío, perdóname Señor, que hice esto, yo sé que no te agrada. Pero a sabiendas que usted sabe que esto es un pecado, usted lo va a hacer si lo hace con temor. Pues si tiene temor de Dios no lo va a hacer porque sabe que va a recibir su recompensa, hermano. Todo lo que usted hace que no le agrade a Dios tiene su recompensa. Ya que usted... No, dice que Dios es malo, que Dios no me ama, que mira cómo me tiene, que mira me tiene azotado. Hermano, mire, dice que el que él ama castiga. La Biblia es clara, la Biblia no miente. Y dice... dice bíblicamente sobre el daño del pecado, que es lo que produce el pecado, hermano. El remordimiento es incrédulo, no cree bíblicamente sobre el daño que produce el pecado. ¿Qué es lo que trae el pecado? Muerte, enfermedad, consecuencias, sufrimiento, dolor, angustia. Eso es lo que trae el pecado, hermano Esther. Exacto. Por eso Pablo pregunta si habrá comunión entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo o Belial. Belial solo vale. O la respuesta es no. Aquí aprendemos el principio de la separación espiritual del creyente, hermano. Cuando usted viene a Cristo, usted es separado para Dios. ¿Cuánto usted no protege a su bebé de las cosas cristianas? De las cosas que tú sabes que te lo pueden dañar. Ahí es que uno se da cuenta, hermano, en sus hijos. Porque es algo creado por Dios. Y usted no quiere que a su bebé le pase nada. ¿Y cómo sufre uno cuando se le enferma? Cuando tienen esto que no está en las manos de nosotros resolver el problema, hermano. No solamente el bebé, su esposo también. Esposa, hijo, sí, el vínculo. Está enfermo, no puede trabajar. Sí, pero que te quiero decir que el enemigo a veces nos toca por donde más nos duele. Ese es el problema, que Dios nos da a veces por donde más nos duele, el enemigo, no Dios. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Él, que es el que tiene la solución al problema. Gloria a Dios. Dice que aprendemos el principio de la separación espiritual de los creyentes. O sea, ya nosotros no somos, mire hermano, porque estamos hablando del secretismo y del economismo. El ecumenismo y el secretismo, que son religiones que con el tiempo se van a juntar todas. Pecadores con cristianos todos juntos. Todo eso viene, hermano, el orden ese que viene por ahí. Entonces usted tiene que guardar lo que Dios le ha dado. Usted no se puede contaminar porque aquel aquí de falsa. Ya ese no es problema suyo. Ore por ese hermano. Si está al alcance suyo, predíquele la verdad. Para que salga de ahí. Entonces, dice que lo único que nosotros tenemos que hacer en nuestra mente es aceptar a Cristo. Esa es la meta de nosotros. Vamos aquí por un propósito de la salvación, hermano. Ganar el reino de los cielos, hermano. Porque se pone a mirar la gran tribulación, mire, eso, yo nada más ya se me paran los pelos de pensar en eso. Porque no es fácil lo que viene. No es tanto eso, hermano. No es conocer que esto va a pasar porque ya está escrito, no. Las cosas pasan porque usted las detiene usted. Usted toma la decisión. Exacto. Porque fíjese que como humanos que somos y formados de la tierra, usted no puede buscar una excusa de ese conocimiento que usted tiene para creerse usted que usted no tiene valor. ¿Por qué? Porque todo lo que es formado fue formado por Dios con propósito, que se dañó, eso sí hay que aceptarlo, que se contaminó, ok, y que la angustia de Dios en un momento, yo me imagino que fue la angustia de Dios, se convirtió en un momento de coraje, porque Él ya le había explicado a Adán lo que tenía que hacer, y se sintió Dios completamente, yo diría, no era que tenía un deseo de destrucción en él, sino que el dolor y la angustia le hizo actuar
en una forma Ajá. para castigar aquella desobediencia, aquel cambio porque Adán no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces iba a haber un cambio. ¿Cuál era ese cambio? La totalidad del poderío de Dios iba a ser dividida. E iba a aparecer otro Dios en contra de Dios. Pero no era que Dios hizo otro Dios, sino que Él se hizo una mentalidad de que podía ser como Dios. Pues eso Dios tenía que eliminar. ¿Y qué pasó? El hombre fue el que le abrió la puerta y el que le dio la totalidad y dividió el reino de Dios. Ahora el hombre tiene que pagar las consecuencias de esa división. Sí. Entonces, si nosotros vamos y pensamos como debíamos de pensar, de que Dios es absolutamente Dios y que todo lo que existe, tenga vida o no tenga vida, saque fuego o no te saque fuego, es creación de Dios también. Entonces usted tiene que respetar esos dos sentidos. ¿Por qué? Porque si yo soy una buena hija, yo sé que vine de padre y madre, ¿por qué voy yo a coger a mi papá mejor que a mi mamá o a mi mamá mejor que a mi papá? Soy parte de los dos. Y hay una sola orden en esa casa a la cual Dios le dio a él. Ahora, que él no sepa poner sus órdenes propias es diferente. Dios hizo eso con nosotros. Tú eliges. Esto no, esto sí. Y todo es tuyo y lo puedes usar como tú quieras. Pero esto no. Y cuando Dios dice esto no, hermano, puede estar la iglesia 20 años orando por una persona y Dios dijo que no y no. No lo va a cambiar porque Dios dijo que no. Y nuestro estado de enfermedades y eso, Dios puede quitarlo, pero Dios dice que ellos tienen que pasar por el proceso por la desobediencia que cometieron. Exacto. Nosotros si vamos a pensar bien, los culpables de nuestra condición somos nosotros mismos. En vez de estar mirando a Dios, estamos mirando a todo el mundo menos a Dios. Lo que hace fulano, como viste fulano, como dice fulano, como vive fulano, a usted que le interesa cómo ellos viven si ellos eligieron vivir así. Ahora, yo pienso que sí, que nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y adorar a Dios, porque cuando usted se conoce lo que usted hizo y usted pide perdón a Dios, Dios se le revela y Dios lo cambia. Y Dios le da una forma de pensar y de meditar, no hacia lo malo, sino hacia lo bueno. Y también le deja pensar en el pasado. Aleluya, gloria al El cual Señor. le trae mucho dolor y mucha Te adoramos, angustia. Dios, aleluya. Pero fue, Amén. ¿por qué? Santo Culpa del hombre. Exacto, hermano. Por eso te digo, dice, mira, aquí dice, la iglesia no debe tolerar jamás a los falsos profetas. Hay que corregir la iglesia. Exacto. Está Satán en Apocalipsis ahora. Dios está contra los que toleran a los falsos profetas. Así que usted sabe que es lo que hay que hacer ya. Hay una gran balanza entre lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal a la iglesia de Teatira. Vamos a entrar a Apocalipsis, léemelo. Qué lindo está esto. Usted que tú tienes que hablar domingo, así que tápatelo ya. Aleluya. Porque este punto está muy importante. Sí, Señor. Ahora Dios le bendiga. Amén. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Oye, como que le hablaba a la Que tus iglesia. obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que te dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que lo entienda, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ella. Dice aquí en el escritor, dice, necesitamos una postura firme contra los falsos profetas. De Apocalipsis versículo 19 hallamos un gran balance entre lo que está haciendo bien y lo que hacían mal la iglesia de
Lo que estaba haciendo bien era el hecho de amar al Señor, creer en Él, y servir y ser paciente. Incluso la iglesia había incrementado su bien hacer. El versículo 20 nos lleva a comprender la crítica de Jesús a la iglesia de Tiatira. Su diferencia estribaba en ser tolerante con los falsos profetas, específicamente con un tal Jezabel, que se denominaba a sí misma profetisa. No debemos menospreciar las profecías, pero sí tenemos la responsabilidad de juzgarlas para saber si son de Dios. Esta mujer Jezabel fungía como maestra y enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar. Sabemos que la fornicación es un pecado contra el cuerpo. Además, Jezabel incitaba a los hermanos a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Aquí aprendemos que cuando una iglesia es tolerante con los falsos profetas, lo próximo es desenfrenarse en moral. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, de la hospital, que hacían sus cosas buenas, ¿verdad?, y principalmente adoraban y buscaban a Dios, pero permitían que la profeta esa hiciera cosas indebidas y más que nada, que arrastraba a los hermanos a hacer las cosas. Entonces, a veces tenemos que usar nuestro criterio propio. Dice, las profecías existen desde mucho tiempo y existen todavía, ¿va? Pero tenemos que analizar y estar conscientes. Simple y sencillamente no nos podemos dejar llevar por la persona que se encuentra al frente de la congregación, de la iglesia, ¿va? Porque como decimos en México, creemos en Dios, ¿va? Pero dice el Señor, todo hombre es pecador, todo hombre es mentiroso, ¿ya? Pero hay gente todavía que en este tiempo, en esta época, se dejan llevar, que uno dice, wow, ¿cómo es posible, ¿verdad? Que no, es que él me dijo que hiciera eso, como dijo la hermana, ¿va?, hace rato, ¿va?, de que han perdido sus hogares, sus propiedades, ¿verdad?, por malas enseñanzas y dejarse llevar por una gente de personas que verdaderamente no tienen moral, pero entonces a veces también no es la culpa de ellos, sino la culpa de la gente que no tiene entendimiento y que no razona, ¿ya? Por eso el Señor nos hizo con los 5 sentidos para, ¿verdad?, estar conscientes. Como hay personas que a veces dicen, no, tienes que hacer esto, y de antemano uno sabe que es individuo, pero dice, no, pero es que él me mandó. Espérate, si él te dijo algo, tú tienes que analizar si está bien o está mal. Y verdad es que a veces nos hace falta tanta entendimiento y capacidad para decidir nuestro propio destino, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. A veces creemos saber mucho y sinceramente es lo contrario, no sabemos nada, nos falta entendimiento, pero el Señor lo dice en su palabra, dice, el que esté falta de conocimiento, pídala, y el Espíritu le va a revelar y le va a mostrar las cosas que están uno bien quiere. dichas, están bien hechas. Amén, ¿verdad? Y podemos seguir aprendiendo día con día, porque no podemos llegar a ese límite y conocimiento de que decir, yo lo sé todo y yo lo puedo todo. Eso es una gran mentira, que mucha gente se encierra en esa mentalidad de que porque yo tengo tantos años, de porque yo he trabajado tanto tiempo en este lugar, de porque yo conozco. A veces dicen, ¿verdad?, que a veces no conocemos ni nuestra propia pareja. Y eso que hay parejas que tienen 40, 50 años o hasta más. Y a veces uno dice, wow, ¿a poco eso hizo ella? Si es mi pareja, yo no sabía. Siempre aprendemos y vemos algo nuevo. Y verdaderamente que cuando decimos en México, cuando tenemos los pies sobre la tierra, aprendemos cada día más
y nosotros mismos tenemos más valor ante la vista de Dios y ante la vista del ser humano. Aquí vemos que Jesús critica a la iglesia de Tiatira, porque estaban hablando del líder. Que el líder permitía que otro líder le torciera a la iglesia. Y Dios lo estaba llamando a juicio. Eso se puede considerar como una amonestación que Dios le estaba haciendo. Exacto. O sea que le estaba resaltando las cosas buenas que tenía, pero también le estaba diciendo Lo que estaba pasando mal. Porque ella decía que incitaba a la fornicación. Que es pecado, hermano. En la fornicación para mí me da que es cuando usted es casado y tiene relaciones con personas, o no es casado y puede estar con otra gente, puede ser la masturbación, puede ser algo que usted atente contra su cuerpo. ¿Se da cuenta? Todo ese pecado para Dios. Dice, Él nos lleva a comprender la crítica de Jesús a la iglesia de Tiatira. No debemos menospreciar la profecía, pero sí tenemos la responsabilidad de juzgarla. Cuando usted viene a la iglesia, oiga lo que se está hablando aquí al frente. Porque usted como hijo de Dios, dice, coge lo bueno y echa lo malo afuera. Pero si hay cosas que a usted le chocan, que le están predicando, que usted sabe que va contra la ley de Dios, ya usted tiene que poner cartas en el asunto. Porque dice, una iglesia es tolerante con los falsos profetas, es desenfrenarse moral y espiritualmente, oiga. Y el Señor dice que el castigo todavía es peor para los que lo escuchan. ¿Se da cuenta? Porque usted sabiendo hacer lo bueno y sabe que lo que le están dando es malo y usted lo está recibiendo, usted se está contaminando con ellos. Y dice que esto es pecado. Y además dice, Isabel los incitaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que también es abominación a Dios. Dice que cuando la iglesia es tolerante con los falsos profetas, hermano, no es desenfrenarse moral y espiritualmente. O sea que si no corregían el pecado que estaban teniendo en la iglesia, hermano, el Señor le decía, ha hecho esto y ha guardado esto, pero ahí está esto y esto y esto, que hay que corregirlo. ¿Se da cuenta? Porque el Señor nos amonesta. Dice el 21, dice, el juicio de Dios es severo para los que siguen a los falsos profetas. Oiga, el juicio de Dios es severo para los que siguen los falsos profetas. O sea, que si usted sabe que esa iglesia está mal y están predicando mal y no anda con la doctrina que Dios le ha predicado a usted en esta palabra, eso es lo que usted tiene que escudriñar para que nadie lo engañe. Sálgase de ahí, hermano. O si tiene la oportunidad de corregir a la persona, hay que corregirla. Porque dice que Dios lo va a condenar todo junto. Dice la segunda parte del 21, nos hace ver que Dios ha dejado a toda persona el don del libre albedrío. Isabel no quiso arrepentirse y por eso recibió su paga. Es más justo declararse ateo que creer ser sabio y practicar el ecumenismo pagano y el secretismo religioso. Usted no va a estar en una iglesia perdida. ¿Se da cuenta? Porque si usted no deja el mundo y está en la iglesia y está en el mundo, usted está perdido, hermano, como quiera. Está perdiendo su tiempo. Porque en el Señor tiene que haber un cambio. O sea, todas las cosas son nuevas aquí. Tiene que ser un cambio. No sabe los que enseñan no solo los que enseñan seducen al pueblo a fornicar, sino quienes se dejan enseñar y seducir serán arrojados a la gran tribulación como pago de su irreverencia. O sea, si te acerca la doctrina que le están dando y sabe que es errónea, usted está más en peligro que el que la está dando. Problema. Exacto. Porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, está cargando juicio. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios le bendiga. Next. Gloria a Dios. Next.